Ya lo hemos comentado, el domingo se lleva a cabo el tercero y último de los debates de los candidatos a la presidencia de la República, y como hemos hecho con los debates anteriores, vamos a platicar sobre el contexto temático de este encuentro de candidatos con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos, organización que, igual que las ocasiones anteriores, pues ha elaborado un documento muy interesante, pues dándole contenido a los temas que van a debatir los candidatos, que son en esta ocasión política social, crimen organizado, política exterior y corrupción. ¿Cómo estás, Sofía? Gusto saludarte. Pascal, qué gusto saludarte. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es lo que vale la pena saber de estos cuatro temas antes de que los candidatos lleguen a debatir el próximo domingo en el Centro Cultural Tlatelolco? Con todo gusto, Pascal. A ver, en un minutito vamos a hacer una revisión. Política social, el primero de los temas, me parece que lo más relevante es que si bien ha habido un incremento en la cobertura de programas sociales, ya prácticamente un poco más de un tercio de los hogares en México reciben programas sociales, hay varios elementos. Primero, se ha desprotegido a los hogares de menores ingresos, es decir, hay un menor porcentaje de cobertura del 10, 12, 15% de los hogares más pobres reciben 20%, 20 puntos menos programas sociales de lo que recibían al principio de la administración. Es decir, no estamos cubriendo a quienes más lo necesitan. Cuando se revisan los datos, además, a nivel por habitante, digamos, transferencia por habitante, ocurre una cosa similar. Tenemos un incremento en las transferencias por habitante para el 50% de la población con mayores ingresos, lo cual pues es un contrasentido porque la política social tendría que poner al frente como prioridad a los hogares y a las personas que más necesitan estos apoyos. Sobre Entonces, todo, yo creo Sofía, si me permites interrumpirte, porque, digamos, si bien el gobierno ha presumido que 5 millones de personas salieron de la pobreza, pues el número de personas en la extrema pobreza aumentó. Y entonces sí es un contrasentido que esa población, la menos favorecida económicamente hablando del país, pues tenga menos apoyo o haya disminuido el apoyo en programas sociales. totalmente de acuerdo, porque además no solamente es la pobreza, digamos, en ingresos, sino que esto viene asociado a las métricas multidimensionales de la pobreza, entre las cuales están, por supuesto, acceso a salud y acceso a educación, a una vivienda digna y a servicios. Entonces, no solamente es el ingreso per se, es Ujú. todo lo que va asociado a ello. Y lo único que sí podemos afirmar con certeza es que la pensión universal a adultos mayores, es decir, esta pensión no contributiva, se ha incrementado, digamos, su universalidad, valga la redundancia. Ujú. Lo que acaba pasando es que también existe una transferencia intergeneracional donde estamos dedicando mayores recursos a la población de mayor edad, pero a costa de descuidar no necesariamente como un intercambio, pero sí descuidando a las personas, digamos, de menor edad, como Ujú. pueden ser las y los estudiantes de primaria, secundaria, que han recibido cada vez menos becas y también, por supuesto, descuidando el acceso a la salud más básico, porque también ya lo platicábamos, Pascal, hace unos meses, ha habido un incremento en el gasto de bolsillo de los hogares, prácticamente de todos los niveles de ingreso, pero con un mayor impacto que se va al doble el gasto de bolsillo en el Sí. 10% de los hogares más pobres y una caída en casi 15 puntos en la atención médica que reciben las personas en México, pasando de casi el 50% al 35% de atención gratuita en entidades públicas. Eso quiere decir que la gente gasta más de su bolsillo y recibe menos atención de los hospitales públicos. Sin duda, un gran pendiente y que seguramente se tratará, pero de manera mucho más superficial, digamos, en el debate. Por eso creemos que esta información vale la pena compartirla en este momento. Ujú. Segundo tema, Pascal, inseguridad y crimen organizado. Varios rubros, sin duda me parece que es una de las variables o uno de los factores que la gente más percibe con mayor sensibilidad. No es ocioso que Colima mantenga niveles de progreso social muy trastocados por la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes, pero también otras entidades federativas como Nuevo León
donde la prosperidad es superlativa, digamos, en muchos otros rubros, se ve trastocado, digamos, su calidad de vida justamente por la presencia de crimen organizado o crimen violento. Déjame Esos, preguntarte esto, Sofía. claro. Vamos a tener que hacer un corte en un momentito, pero te pregunto esto. ¿Hay forma de calcular el impacto que tiene en el crecimiento de la población, también en el bienestar de la población, la inseguridad que estamos padeciendo? Sí, sin duda. Hay el índice de paz que mide que alrededor de 18% del PIB es el costo que como economía a todos los niveles socioeconómicos y en todos los rubros económicos, sectores económicos, tiene la inseguridad y la violencia en el país. Si quieres, regresando al corte, seguimos platicando De de este acuerdo, tema. hacemos eso justamente. Gracias, Sofía. Volvemos en un momento para platicar sobre los temas del tercer debate de los candidatos a la presidencia de la República. Ya volvemos. Uno, le agradezco mucho a Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos? Que me haya esperado para seguir esta entrevista sobre los temas del tercer debate de los candidatos a la presidencia de la República. Hablábamos de un tema, pues yo creo que fundamental de este debate, que es el de la inseguridad. ¿Qué otros datos vale la pena compartir con nuestra audiencia? Claro, a ver, me parece que es relevante varios aspectos. Ahorita vamos a tener que tocarlos muy rápidamente, pero la percepción de inseguridad es sumamente relevante porque eso determina las decisiones económicas a nivel familia. Yo decido si mando a mi hija a la secundaria vespertina o no, porque en función de qué tan seguro sea caminar por la calle, quiero que lo haga o no. También defino si puedo pedir un trabajo en una peluquería o abrir una papelería. Yo creo que la actividad económica a nivel comunitario se ve muy impactada por la percepción de inseguridad, que no siempre va vinculada con los indicadores, digamos, duros, ¿no? Segundo rubro, costos directos de la violencia. Me parece que además son diferenciados. Tenemos en México una economía muy, digamos, aglomerada en pocas empresas muy grandes y muchísimas empresas muy chiquitas. Eso no quiere decir que las chiquitas tengan la capacidad de sobreponerse a extorsión, que es, digamos, uno de los rubros que más afecta a la actividad económica, porque a veces lo extorsiona, digamos, la autoridad municipal, la alcaldía, a veces lo extorsiona el crimen organizado, a veces lo extorsiona simplemente el poderoso de la localidad. Y yo creo que al no tener capacidad de garantizar Estado de Derecho en ese nivel tan micro, estamos perdiendo muchísimo dinero. Y finalmente creo que el tema de agresión a periodistas, Pascal, me parece sumamente relevante, no solamente porque es relevante para el periodismo per se, sino porque afecta el acceso a la información, la libertad de expresión, que al final del día pues, son rubros muy importantes en términos democráticos. Creo que podríamos pasar una mesa completa discutiendo cómo tendría que asignarse mayores recursos al tema de seguridad pública, que no hemos visto que haya ocurrido. Al contrario, entre salud y seguridad pública ha habido un desfinanciamiento en los últimos años y Sí. eso no se sustituye por la presencia de la Guardia Nacional. Ahí Sin vemos embargo, a los familiares de desaparecidos buscando ellos mismos a sus seres queridos, cuando eso tendría que estarlo haciendo, pues tendría que hacer una labor encabezada por el Ministerio Público y con el apoyo de las fuerzas de seguridad, ¿no? y no podemos quedarnos sujetos a que cada vez que desaparece una persona extranjera es cuando se encuentra el cuerpo de esa persona. Ujú. Así tendría que ser siempre y tampoco tendría que ser la cotidianidad que estamos viviendo. Estamos en pleno proceso electoral y este monitor de votar entre balas de Data Cívica en México Evalúa me parece sumamente relevante porque nos da cuenta que no es algo nuevo, pero es algo que ha permanecido prácticamente en los últimos 2 años, unos niveles de violencia política enormes Ujú. que claramente son un síntoma y no el origen de la violencia que vivimos como comunidad. Creo que de los otros dos temas, Pascal, tendré que irme rápido para Sí. aprovechar el tiempo que me ofreces. Migración y política exterior tiene varios rubros. No recordemos que los 3.000 kilómetros de frontera nos acercan a Estados Unidos y al mercado norteamericano, que no solo es la principal economía a la cual tenemos acceso, sino que también somos principal socio comercial de manera mutua. Sin embargo, la relación pues no es simétrica. El 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos y el 16% de su comercio es con nosotros. Entonces, aunque somos principal socio comercial de manera mutua, el poder relativo de negociación disminuye y por lo tanto, pues hay que llegar de cara al 2026 a este reporte del TEMEC pues con muchas más baterías y muy claros cuáles son los aspectos que queremos mejorar y no. Y bueno, pues obviamente ahí entran muchísimos rubros que van
desde una agenda de movilidad laboral, pero también un tema energético, sin duda, con la incapacidad de invertir y de generar energía suficiente, ya no digas para el nearshoring, para la demanda que estamos enfrentando en este momento, dado el incremento poblacional, el cambio climático y, por supuesto, la capacidad de planeación para que estos apagones pues, no ocurran de manera consuetudinaria. Y bueno, pues finalmente el tema de migración, que no es menor. Estados Unidos no es solamente destino de mexicanos, sino que México es país de tránsito y destino de muchísimas personas de distintas nacionalidades, y el Instituto Nacional de Migración tiene una brecha muy importante, histórica, no nueva, pero no por ello menos preocupante en este momento, entre lo que gasta y lo que asigna de dinero, digamos, la federación, de alrededor del 200%, Pascal. Es decir, estamos asignando mucho menos dinero del que se necesitaría para poder programar una política migratoria que al final sí acabamos gastando. Para que se den una idea, estamos asignando alrededor de 1.800 millones de pesos anuales y estamos gastando pues alrededor de 6.000 millones de pesos anuales en promedio en los últimos años. Entonces, lo que no puedes planear y asignas, digamos, de manera ya intempestiva, Lo pues te terminas haciendo de genera. manera reactiva, ¿no? Claro, y finalmente democracia, pluralismo y división de poderes. Me quedo con un mensaje central que me parece que es la participación ciudadana. Cuando decimos hay que salir a votar, hay que poner literal los pies y el voto donde ponemos la boca, porque quienes menos salimos a votar somos zonas urbanas, personas que tienen mayor educación, mayor nivel socioeconómico, y sobre todo poner atención porque las mujeres votamos más que los hombres prácticamente en todos los grupos etarios, salvo personas ya muy mayores, y sobre todo en todas las entidades de la República. Y yo creo que habría que voltear a ver a este grupo de mujeres, que somos mayoría poblacional, también como un rubro importante en los debates de manera transversal. Yo creo que el tema del empleo, las brechas salariales, la baja participación en el mercado laboral remunerado tendrían que ser parte de la discusión en este momento de democracia, porque no es un tema de género. Hay Te algunos agradezco la factores entrevista. que, no, Dime. muchísimas gracias a ti y para nada más para concluir, hay algunos factores objetivos que propician el abstencionismo, porque yo veo, revisando los datos, distritos donde ha votado tradicionalmente el 70, casi 80% de la gente, y otros donde vota 30 altos o 40, es decir, más de 30 puntos de diferencia entre una zona del país y otra. Mira, son distintos factores. Sin duda, hay muchos que están ocultos y que no son tan evidentes. El primero de ellos, sin duda, es a mayor prosperidad, vemos que hay menos capacidad de voto, o sea, menos propensión, más que menos capacidad. Hay menos propensión de voto. Eso implica que en zonas urbanas y en entidades federativas de mayores ingresos hay menos propensión al voto, lo cual es un escándalo. También hay un tema de mayor propensión al voto, como te mencionaba, de las mujeres. Y yo creo que aquí el tema está en el mercado laboral, parte de la poca representación política que ha habido de manera histórica de las mujeres y que apenas ahorita está siendo paritaria en términos legislativos, pues indica que no es que las mujeres no quieran salir a votar, sino al contrario, ahí encontramos un espacio seguro de representación política, pero no así se están atendiendo temas particulares, como te mencionaba yo, las brechas salariales y la poca capacidad de salir a trabajar, incluso queriéndolo hacer. Por ejemplo, hay 2.3 millones de mujeres en México que al cierre del año pasado querrían haber buscado un trabajo y no podían haber aceptado el trabajo, incluso si se los ofreciese en ese momento, porque no les permitía su contexto, digamos, dejar a otras personas que estaban a su cuidado Claro, en niños, algún adultos otro lugar. mayores. Pues qué Es correcto. interesante, Sofía. ¿Dónde puede consultar nuestra audiencia este documento completo? Creo que valdría la pena leerlo antes de, pues, de ser testigos del debate del próximo domingo. Claro que sí. Mira, les invito a que nos sigan en @México cómo vamos. Preparamos un micrositio muy sencillo donde están las 3 publicaciones de los 3 debates, hasta arriba la del tercer debate. Y también traemos fichas con información electoral relevante, económica relevante por estado en las entidades federativas que cambia Muy bien. gubernatura. Échenle un ojo. Gracias, Sofía, muy amable. Fuerte abrazo, Otro Pascal. para ti. Gracias, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos?